Y es que el otrora presidente Joe Biden ha sido diagnosticado con cáncer de próstata, pero no cualquier cáncer de próstata, un cáncer de próstata agresivo, y que con ello pues igual también ya se ha movido este tumor hacia otros órganos. El caso de los huesos ha hecho metástasis, y justamente pues este diagnóstico lo da a conocer su oficina en un comunicado en donde llega pues a todos los medios de manera particular. El presidente y su propia familia en esta ocasión están revisando justamente diferentes opciones, ¿no?, de tratamiento con sus médicos de cabecera. Lo cierto es que, pues a modo de información, el presidente Biden dejó la Casa Blanca, la Casa de Gobierno allí en Washington, D.C., el pasado enero como presidente incluso de mayor rango de edad en la historia, el presidente Joe Biden. Justamente a propósito de este tema que inquieta, que preocupa, vamos a entrar en materia, muchachos, y a dar la bienvenida a la doctora Katia García, quien es uróloga. Con ella vamos a tratar precisamente pues este inquietante tema, doctora, que es el tema del cáncer de próstata, el cáncer que es el más importante en los hombres, y que muchas veces, quizás producto del mismo desconocimiento, no le damos la importancia que amerita. Bienvenida, doctora García, al Mangú de la Mañana, y para abordar pues este tema entre todos mis compañeros, que sin dudas es el más importante actualmente. Muchísimas gracias por invitarme a su programa, y como tú muy bien decías, es un tema muy importante porque representa el 20% de todos los cánceres diagnosticados en los hombres. Entonces quiere decir que es un cáncer importante y que tiene que ver mucho con el conocimiento, porque no podemos prevenirlo como tal, pero sí podemos prevenir la muerte por el cáncer. Mi primera pregunta: para decir que Biden hoy por hoy tiene un cáncer de próstata con metástasis, significa que ya lo tenía hace mucho tiempo y que no lo atendió oportunamente. ¿Es así? ¿No es así? Así es. Para que hoy se hable de una metástasis a nivel de óseo a sus 80 y pico de años, estamos hablando de un cáncer que fue diagnosticado de manera tardía. El cáncer de próstata tiene muchas oportunidades de tratamiento siempre y cuando el diagnóstico se haga temprano, y mientras más temprano se hace, más técnicas curativas tenemos a disposición. ¿Y qué tan fácil es de identificar a simple vista? Si yo, por ejemplo, lo tengo desde X tiempo, ¿cómo yo puedo comenzar a ver algunas señales? Mira, el diagnóstico de cáncer de próstata temprano es un diagnóstico de responsabilidad del paciente puramente. Primero, porque el cáncer de próstata en sus etapas tempranas no da ningún síntoma. Eso quiere decir que, como tú decías, podemos estar haciendo nuestro día a día, cumpliendo con nuestro diario vivir, y cursar con un cáncer de próstata, y cuando el síntoma aparece, resulta que ya entonces el cáncer está avanzado. No quiere decir que sea intratable, pero probablemente no sea curable. En ese mismo sentido, doctora, ¿qué significa que este cáncer ya avanzado en el cuerpo de un hombre de edad avanzada, qué significa esto? Usted dice, no significa que no sea curable, que esté haciendo metástasis, pero ya estamos hablando de una persona bastante mayor. ¿Cuáles son las probabilidades del expresidente? Mira, hay muchos tratamientos. Podemos decir que él cuenta con tecnología para tener una buena calidad de vida, tomando en cuenta que él estaba ejerciendo hace poco y que teniendo metástasis en hueso no tenía ningún síntoma como para inhabilitarlo. Parte de metástasis en hueso quiere decir que él va a tener dolor, un dolor intenso que debe ser medicado. En el caso de él, aparentemente no está en esa etapa de la enfermedad. Hay tratamientos que le van a permitir a él vivir, tener una buena calidad de vida, y por la edad incluso hay posibilidades de que él no muera del cáncer de próstata en sí. Ay, por la ¿por edad. qué? Bien. ¿Por qué? Explique ¿Qué eso, tiene esto que ver? interesante. Bueno, porque ya a esa edad probablemente... Otras comorbilidades debe tener, ¿no? Sí, de una comorbilidad. O sea, probablemente él tiene otras patologías que han afectado mucho más su cuerpo. Lógicamente, estamos hablando de un cáncer avanzado. No sabemos hasta qué punto cuántas metástasis tiene, porque eso también es importante. Hay pacientes que el diagnóstico se hace tardío con 1 o 2 metástasis a hueso, wow, y estos pacientes tienen muy buen pronóstico, porque podemos tratar el cáncer y podemos tratar la metástasis. Pero
perdón, Denise. Perdón. Hoy por hoy, uno de los tratamientos para todo tipo de cáncer que se está recomendando, porque es quizás menos invasivo, es la inmunoterapia. ¿Podría aplicar en el caso de Biden? Él necesita múltiples terapias. Ya no podemos contar con un bloqueo hormonal que se hace en un paciente que el cáncer es localizado. Tampoco puede contar con la cirugía porque ya el cáncer salió de su localización inicial, que es la próstata. En este caso, si son menos de 5 metástasis a hueso, si son menos de 5 metástasis, él puede tener un tratamiento combinado acompañado con radioterapia. Cuando usted dice metástasis a huesos, Es Cuando cuando son el menos de cáncer 5. sale de la próstata sí, y pero- va y se localiza a nivel óseo. ajá, pero porque Puede usted dice ser- como menos de 5 a hueso, como si fuera solamente en los huesos la metástasis o 5 metástasis en otros Si tipos hay de órganos. metástasis ya en órganos, entonces ya el paciente está mucho más comprometido. Cuando tenemos metástasis a hueso, te explicaba que, fíjate cómo ha avanzado la ciencia. Antes hablábamos, el diagnóstico de cáncer ya era sinónimo de muerte. El cáncer de próstata no es sinónimo de muerte, incluyendo pacientes donde tiene menos de 5 metástasis en su hueso. Fíjate que tenemos la oportunidad de tratarlo y que este paciente tenga una buena calidad de vida, y dependiendo la edad, como en el caso del expresidente, este paciente puede ser que el cáncer ni siquiera sea el diagnóstico de muerte de esta existe, persona. doctora, un promedio quizás de años que usted con su experiencia podría decir, bueno, este paciente de esta edad, con esta condición ya de metástasis por este cáncer, tiene una probabilidad de vivir tantos años? Mira, sin considerar las otras Tan comorbilidades, incierto claro. podría ser. Sí, sí. Exacto. Miren, mientras más joven es el paciente, más agresivo es la enfermedad. Eso es bueno Mientras que lo más que joven, lo, más que lo agresivo. recapitule eso, doctora. Mientras más joven es el paciente, más agresiva es la enfermedad. La literatura nos dice que si se le hicieran autopsias a todos los pacientes por encima de los 80 años, vamos a encontrar posiblemente en la mayoría cáncer en próstata. Doctora, vamos a recordar, por favor, la importancia de hacerse los chequeos en los caballeros y a partir de qué edad, porque muchas veces los hombres le tienen temor a este tipo de estudio, le tienen sus temas y también creen que es para personas de edad avanzada. Y cada año bajan más el rango. El rango de Sammy, edad. pero ¿y esa cara? No, curiosidad. Excelente. No, es importante hacérselo. Sí, y es bueno que tú menciones el hecho de que cada año baja más, porque no podemos escribir los libros todas las semanas, pero por ejemplo, yo pudiera decir que antes escuchar un urólogo hablar de que tenía un paciente de 40 años o 39 años era raro, pero si comenzamos a hacer una encuesta, estaríamos encontrando dentro del historial de cada médico 1 o 2 pacientes con cáncer de próstata con 40 años de edad. Antes se hablaba de que el primer chequeo debía iniciar a los 50 años. No, debe de iniciar a partir de los 40. Y si hay algún antecedente familiar, debe por lo menos incluir dentro de su chequeo anual el PSA, que es el análisis que se hace en sangre. Doctora, voy a tocar un tema que puede ser tabú, pero que lo he visto mucho en programas de televisión, en algunos de radio y en redes sociales. He escuchado a personas decir que una manera de prevenir, por decirlo de alguna forma, el tema del cáncer de próstata es tener una eyaculación regular. Y de hecho hablan hasta de un mínimo de 21 eyaculaciones durante un mes. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Mira, todos esos son estudios que se hacen que no tienen no tienen un fin, porque son estudios hasta empíricos que todavía no se han comprobado. Mira qué pasa. Cuando Que yo he tú tienes escuchado una lo persona, contrario yo también. le voy a dar una explicación. Lo primero es que no podemos prevenir, eso tiene que quedar claro. Usted puede ir al médico todos los años y hacerse su chequeo. Lo que el médico va a lograr es diagnosticar el cáncer en una etapa temprana. Es lo único que usted busca en la consulta. No puede prevenir el cáncer porque está ligado mucho a la genética. Si usted tiene un familiar, papá, tío, abuelo, que se le diagnosticó cáncer de próstata, usted tiene que estar, como buen dominicano se dice, QAP, constantemente buscando hacerse evaluaciones por lo menos una vez al año. Ahora, cuando tú tienes una persona, fumador,
con una alta ingesta de alcohol, con como le llamamos, un mal leve y un mal estilo de vida. Y aparte de eso se añade múltiples infecciones que pueden estar relacionadas a transmisión sexual. También puede estar relacionado a las prostatitis, que son inflamaciones de la próstata. Lógicamente, estas células se van a degenerar más temprano. Una inflamación tras otra puede hacer que el cáncer reaparezca o aparezca temprano. Y una pregunta, doctora, ¿los factores de riesgo cuáles son? Aparte Aparte de lo genético que usted mencionaba. El primer factor de riesgo es la edad. Es el primer factor de riesgo. Estamos hablando de que la próstata tiene un crecimiento constante. Mientras usted respire, mientras el hombre tenga vida, la próstata va a crecer. Un crecimiento de aproximadamente 0.75 gramos por año. Es interesante. Este crecimiento puede ser bueno o puede ser malo. Claro, de una u otra forma. Es interesante sobre todo porque la doctora Katia García es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología, ¿no? Y sería bueno, pues al tiempo de saludar a mi médico urólogo, el doctor Kelvin Grullón, que nos está viendo y me está reportando sintonía, le está enviando muchos saludos a usted, justamente. ¿Qué está haciendo esta sociedad? Porque la gente dice, bueno, si eso fue al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ese era a mí. Entonces, ¿cómo lo aplatanamos? Y justamente, ¿qué están haciendo las autoridades dominicanas para, primero, concienciar a la población y segundo, para que una vez debutante en el hecho, pues cómo contrarrestarlo y que asumir con responsabilidad este tipo de diagnóstico? Así es, mira, la Sociedad Dominicana de Urología tiene más de 5 o 6 años haciendo operativos durante todo el año de toma de muestra de PSA. Esto es en conjunto con muchas instituciones, ONG que nos acompañan, instituciones que trabajan en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata. El año pasado tomamos unas 9,000 muestras. De esas 9,000 muestras tenemos aproximadamente unos 700 pacientes sospechosos. Estos pacientes, algunos pasan a tratamiento, otros pasan directamente a la biopsia prostática, algunos fueron diagnosticados y ese es el proceso. Este año seguimos trabajando en lo mismo. Pero también el gobierno, con la oficina de la primera dama, tiene un programa de detección temprana de cáncer de próstata. Y tenemos constantemente programas como este, donde los urólogos asisten y dan orientación. Yo creo que lo que debemos es de perder un poquito el miedo al chequeo, porque el chequeo no puede fragmentarse. No podemos hacer una cosa sin hacer la otra. Tenemos que hacer la evaluación sanguínea, que es el PSA, pero también es necesario el tacto rectal. Y a esto es que muchos hombres temen. Yo le voy a hacer esa pregunta en breve, pero vamos a tomar una llamada que tenemos. Nos dice producción que quieren conversar con usted. Buenos días. Baja el volumen del televisor, por favor, y escucha por el celular, por el teléfono. ¿Hola? Parece que se cayó la llamada. Bueno, en lo que la retomamos la pregunta a propósito de que tocó el tema del tacto rectal. Yo tengo entendido que si bien sigue siendo el método más idóneo, el que tiene mejores resultados, ya hay nuevos métodos para el trabajo de la determinación del cáncer de próstata. ¿Cuáles son? Ok, mira, el tacto rectal no se sustituye con nada. Ajá. O sea, no se sustituye. Primero es el método más económico, eso es lo primero. Es el método más económico. Miren, en el país, nosotros tenemos un equipo que es el PET, es un estudio, y hubo un auge cuando llegaron estos equipos al país, cuando también fueron parte del plan básico de salud, le aprueba 2 al año a los pacientes. Y esto comenzó a hablar de que el paciente no necesitaba el tacto. Pero un estudio de esto, privado, cuesta unos 30,000 pesos. Ciertamente te da una noción de lesiones incluso bien pequeñas. Un paciente que tal vez no tenga síntomas, que posiblemente el PSA no esté tan aumentado, podemos ver un área sospechosa con este estudio. Pero tenemos 3 equipos o 4, si no me equivoco, en el país. Segundo, es muy costoso. Tercero, está dentro del plan básico, pero apenas aprueba 2 por año y tiene muchos requisitos para esto. Ya tenemos la llamada en la línea. Vamos a tomarla nuevamente. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos y desde dónde? Sí. Hola. Hola, dígame. Tu nombre, por favor, y de dónde llamas. Pedro Luis Mercedes. Hola, Pedro Luis. ¿Tu pregunta, tu consulta?
¿Cómo? Que no Perdón, lo oigo bien el teléfono. Allá. no estamos entendiendo. Bueno, pero nada, gracias. Vamos a darle chance a otra persona Sí, que claro, tal claro. vez Yo sí tengo- tenga una urgencia con la doctora. Recuerden nuestro número 809-689-7995. Tengo una Llame y aproveche preguntita. a la doctora. Estamos hablando de la próstata y del cáncer de Y próstata. recuerden cuando llamen a escucharnos por el teléfono, Y bajar el no por el volumen, televisor. Muy importante. Doctora, tengo una preguntita. Usted dice que el cáncer no es prevenible porque intervienen muchos factores que no podemos controlar. Pero quisiera saber si para un hombre que tiene una vida activa, saludable, activa en el sentido de actividad física, de comida saludable, de cero excesos, aumenta quizás o baja, quiero decir, el riesgo de tener cáncer de próstata. ¿Influye un estilo de vida saludable Y en la sin estrés. prevención? Y sin estrés, importante. Sí, definitivamente influye porque todos los demás factores que tienen que ver, que son externos, que son ambientales, pues no lo va a tener, como lo que tú decías, el consumo de alcohol, el fumar y todo lo demás, va a mantener una célula en aumento pero sana. O sea, el crecimiento prostático va a venir ahí porque es parte del hombre. Eso tiene que ver con la testosterona, que es la hormona sexual masculina, ella es la que hace que el tejido prostático aumente de tamaño. Esos factores externos se eliminan, la célula va a estar más sana, pero esto no quiere decir que el factor genético podemos modificarlo. Eso no podemos modificarlo. La llamada ya está nuevamente en línea. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló, Hola, ¿con quién hablamos? sí, habla con Roberto Frías. Roberto, mucho gusto. ¿Tu inquietud? ¿Tu Sí, comentario? bueno, fíjate, yo quiero que la doctora explique cuál es el trabajo de la próstata cuando es normal y cuál es el trabajo de la próstata cuando ya es anormal. ¿Qué de control hay en la orina cuando es anormal? Porque yo nunca he oído que se hable de eso. Nadie, yo lo he oído por televisión que hable de eso, el de control o el control, que se cierra la orina, que se cierra un poco, que se abre demasiado cuando la próstata ya tiene problemas, que se diga eso. ¿Qué Claro que hay? sí. Porque hay Unos síntomas. El estudio ese que hacen los urólogos para determinar después de la operación, después que se elimina la próstata, que ahora mismo no me viene a la mente. Excelente. Si es urodinamia, una urodinamia que es que se hace después de la próstata, ese estudio para uno ver qué pasa cuando se produce ese descontrol de la orina, porque ya entonces hay que hacer un estudio para entonces poner una pieza, no me acuerdo. Ella que explique eso, porque no he oído a nadie hablar de eso. Gracias por favor. por su llamada, doctora. Voy a comenzar de atrás hacia adelante. El estudio de la urodinamia que él menciona y habla de poner una pieza se hace en pacientes que han perdido la capacidad para contener la orina. O sea, tienen una incontinencia, se les sale la orina, que puede estar ligado a muchos factores. Puede estar ligado a la próstata, puede estar ligado directamente a la vejiga, puede estar ligado a la uretra, que es la que conduce la orina desde la vejiga hacia el exterior, y cuando hay una incontinencia necesitamos una urodinamia para saber qué provocó la incontinencia. Y algunos pacientes van a necesitar un esfínter artificial para poder contener o algún procedimiento quirúrgico que solucione esto. ¿Para qué sirve la próstata? La próstata nos permite, al hombre le permite producir el 70% del líquido seminal, y esto le permite al espermatozoide tener una mejor viabilidad y tener una mejor movilidad. Aparte de eso, se producen nutrientes que le van a permitir al espermatozoide tener una mejor calidad también. Esta es la función principal de la próstata, y produce también algunas hormonas que también ayudan a la fertilidad en el hombre. Ahora, cuando la próstata aumenta de tamaño, la posición que ella tiene es lo que produce la obstrucción o produce que la orina no pueda salir de manera natural. La uretra está medio a ella. Tenemos la vejiga, sale la uretra, que es por donde sale la orina, y la próstata está rodeándola. Al crecer, si algo crece alrededor de mí, lo que va a hacer es comprimirme. La comprime y el hombre comienza a tener dificultad para orinar. No puede vaciar completa la vejiga, se queda parte de esta orina dentro de la vejiga.
Esto provoca infecciones ¿Le recurrentes. produce ardor o algo? Ay. Puede provocar ardor, puede provocar dificultad para iniciar la misión. Es el hombre que dice voy al baño y dura 20 minutos para iniciar a orinar. Y cuando inicia de manera intermitente un chorrito, se Ajá. para, otro chorrito, se detiene. Son señales, ¿no? Claro, ¿Y son, qué otros son señales. síntomas, doctora, puede presentar un paciente ya con esta condición de salud? Mira, uno de los primeros síntomas que tenemos es el aumento de la frecuencia en la visita al baño y principalmente durante la noche. El hombre va muchas veces al baño pero orina poca cantidad. Mantiene la sensación de que no vacía la vejiga completa y también podemos tener urgencia que no podemos retener. Por ejemplo, si ahora me da deseo de orinar, no puedo pararme porque estoy en el programa, pero tengo la capacidad de retener la orina hasta el momento adecuado. El hombre que tiene un problema prostático no puede hacer eso. Tiene que ir rápido porque si no se le puede salir la orina. ¿Y cuál es el seguimiento que debe llevar un paciente que fue operado de un cáncer de próstata? ¿Cómo es el posoperatorio? Mira, ahora tenemos muchas técnicas. Lógicamente la cirugía abierta siempre va a estar ahí en cualquier parte del mundo, pero ahora tenemos la cirugía laparoscópica, tenemos la cirugía robótica. Nosotros somos un país bendecido porque tenemos de todo. No está accesible a todo el mundo, pero está ahí, está disponible. La recuperación es sumamente rápida dependiendo la técnica y debe de hacerse una evaluación de su PSA, que ya el seguimiento se le hace a través de PSA por lo menos cada 3 meses. Si en algún momento el médico ve que el PSA comienza a subir de nuevo, entonces debe de hacer estudios para valorar si el cáncer regresó o se extendió. Pero la cirugía siempre va a ser la técnica más cercana a la cura que tenga el paciente. 2 preguntas, doctora. Una amerita una respuesta muy corta y la segunda le permitirá a usted compartir experiencias, ¿no? La primera es si una persona o debutante en el hecho o ya atravesando por un cáncer de próstata puede fecundar. Y lo segundo, el hecho de que la mujer también puede ir a un urólogo y es bueno que usted pues ahí extienda un poco más esas visitas que pueden ser recurrentes por parte de las mujeres. Todos los tratamientos que tenemos en cáncer de próstata afectan la fertilidad en el hombre. La afecta porque la próstata produce más del 70%. O sea, los tratamientos, pero no la condición en sí. Una persona puede tener cáncer de próstata y puede Procrear. fecundar sin problema. Perfecto, pero los tratamientos sí le afectan. Los tratamientos sí le afectan, los tratamientos curativos. Y sí, el urólogo es el médico que atiende la parte génito-urinaria en el hombre, pero atiende la parte urinaria en la mujer. O sea, todo lo que tiene, por donde quiera que pasa orina, el urólogo interviene. Buenísimo, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Qué bueno que introdujiste esa pregunta. ¿Cuáles son o serían buenas prácticas en el caso de las mujeres, doctora, para tener una salud en cuanto a la orina, a no presentar complicaciones el día a día? Lo primero es vaciar la vejiga en el momento que tiene la sensación de hacer pipí. Siempre les recomendamos que nosotras las mujeres debemos de vaciar la vejiga antes de tener relaciones sexuales y después de tener relaciones sexuales, porque eso evita que la bacteria aproveche esa orina, que es un desecho, como caldo de cultivo y se multiplique. Hay otra llamada, doctora, vamos a tomarla. Buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Rafael Romero. Rafael, bienvenido al Mangú. ¿Alguna inquietud? Bien, mire, la pregunta mía va en el sentido que estaban explicando sobre lo que hacen ejercicio y eso, que qué probabilidades tienen, pero decirle que yo hago mucha bicicleta y si la bicicleta es un factor, he escuchado como que el sillín, si no la acomoda bien, puede dañar en parte o afectar la próstata. Muy buena pregunta. Creo que es una inquietud de mucha gente. Sí, definitivamente es realidad. O sea, cuando hacen las personas que montan bicicleta a largos kilómetros, si el sillín no es adecuado, pueden padecer no solamente de inflamación a nivel del área, sino que pueden lastimarse el piso pélvico. Y nota, hay pacientes que se lastiman el nervio pudendo y tienen incluso hasta daño a nivel de la función sexual. Pero espérese, doctora, porque ahora sí estamos en terror. ¿Cómo podemos determinar cuál es el sillín adecuado? Hay un sillín que tiene ese nombre, sillín prostático.
O sea Así que yo voy es. a mi tienda a comprar la bicicleta y le digo, el sillín prostático, ¿cuál es? Búscamelo. Así es. ¿Qué? Y los ciclistas No lo sabía. saben porque la mayoría de las comunidades de ciclismo en el país tienen algún contacto con urología y de alguna forma le dan charlas, se le dan orientaciones. La idea también tiene que ver con el hecho de que el kilometraje tiene que permitirte a ti pararte en algún lugar para vaciar tu vejiga, tener el cuidado de no comenzar la ruta con la vejiga llena, porque esta retención a lo largo le va a provocar algún problema. Y en las bicicletas que son para niños, por ejemplo, ¿también está ese tipo de asientos? Sí, sí, claro. Cuando son niños que compiten, porque si es un ciclismo de Un paseo en el recreativo, barrio. no hay necesidad de eso. Exacto. Estamos hablando de personas que corren por encima de los 45 kilómetros, que van larga distancia con terrenos con dificultad. Ah, no, ya respiré. Ok. Míralo allí el No sillín. pasará. Miren qué Ahí. interesante. Ahí está. A la doctora que lo valide, Mm. efectivamente. Así Dice, acentúa con la cabeza que sí. Que ciertamente. Sillín, bicicleta, prostático. Muy bien. Bueno, interesante siempre. Estos temas concitan la atención de la ciudadanía y por ende hemos traído acá a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología, la doctora Katia García, con nosotros precisamente para abordar, ¿no?, estos temas a propósito de la confirmación del cáncer de próstata del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Agradecidos, doctora, inmensamente. Y por Gracias, favor, doctora. compártanos dónde tiene su práctica médica. Así es, estoy en la zona oriental, Centro Médico Universal, Clínica Altagracia y por cita en la Plaza H. Doctora, una pregunta por acá, por favor. ¿Qué es lo normal en un PSA? ¿Cuáles son los valores normales? Mira, los valores normales van a variar de acuerdo a la edad del paciente. No podemos pedir que un paciente de 40 años tenga un PSA igual que uno de 80. Ahora, el valor normal en general es de 0 a 4. Lo más importante, y me voy a tomar unos segundos para que entiendan Por favor, esto, lo más claro. importante es la velocidad en el que este sube. Por eso es tan importante el chequeo anual. Si usted fue a mi consulta este año y usted tenía un PSA en 0.8, está dentro del valor normal. Pero si el año siguiente usted lo tiene en 2.99, eso me llama la atención, aunque esté dentro del valor normal. ¿Y qué ¿Por tanto qué? debió haber crecido entonces para que usted no tenga esa curiosidad? Si hablamos de que el crecimiento es apenas 0.75 gramos por año, podemos esperar que aproximadamente 0.50 por año. Casi nunca sube más de un punto, más de 2 puntos. Si sube así, o está relacionado a una infección o a una inflamación, o está relacionado con algún cambio celular y ya eso hay que evaluarlo. Adiós que nos Muy agarre bien. confesados. Ahí está entonces. El chequeo es la Y clave. la El ultimita. chequeo, Hay señores. estudios de Eso, esos que se claro. hacen como que son preventivos genéticos, como se hace con el cáncer de mama y con el cáncer de colon. ¿Cómo se Sí, llama eso, doctora? Sí, el BRCA. El BRCA. Ajá. Sí, ¿Hay ese sí, tipo de estudio sí. para la próstata? Sí, ya existen, no están disponibles en todos los países, pero sí existen. Buena pregunta. Estamos avanzando muchísimo cuando se trata de cáncer de bueno. próstata, pero la enfermedad sigue siendo agresiva dependiendo la edad del individuo y el chequeo sigue haciendo la diferencia. O sea, esto va a ser... Gracias. Podemos tener miles de tecnologías, si el paciente no va a la evaluación no podemos hacer nada. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Hemos visto las redes sociales de la doctora en pantalla. Señores, lo importante es siempre prevenir antes que lamentar. Si esa es la prueba que hay, el tacto rectal, hágasela, que es peor tener que lamentar no solo usted, sino su familia, porque no es usted el que sufre cuando se enferma solamente, es su familia también. La Así prevención es. es la cura. Así Claro, es, y- es la Doctora clave. García. Y dejar el miedo. La verdad es que nosotros también las mujeres tenemos Pero muchísimos claro. procedimientos que nos dan miedo. Y son que nos incómodos. asustan, que son muy incómodos, pero esa es la manera de prevenir y tener una calidad de vida y una vida larga. Gracias, doctora, por estar con nosotros acá. Hacemos una pausa comercial y regresamos con mucho más. Este Mangú de la Mañana. No se muevan, ya volvemos.